La figura de la serpiente en el relato del Génesis ha sido objeto de innumerables análisis, desde extensas obras teológicas hasta debates en mesas redondas sobre la interpretación bíblica. A menudo, esta serpiente es presentada como el epítome del mal, una encarnación satánica que no solo atrapa a Adán y Eva en su trampa de desobediencia, sino que también introduce la noción del pecado en la humanidad. Sin embargo, un examen más atento del contexto hebreo y de la psicología del texto revela que las cosas pueden no ser tan simples. La serpiente, en su forma hebrea Nachash, es mucho más que un simple villano. El término puede traducirse de diversas maneras y en algunos contextos implica nociones de sabiduría y conocimiento, un carácter que complementa y contrasta con las limitaciones impuestas a Adán y Eva en su entorno. Este aspecto sugiere que el rol de la serpiente no es solo incitar al pecado, sino también servir como un agente que cuestiona el orden establecido por Dios. En su interacción con la pareja, la serpiente actúa como una figura que desafía la narrativa del poder divino, invitándolos a considerar la fuente de su existencia y su lugar dentro del mundo creado. Es interesante notar que en la cultura hebrea antigua, la sabiduría no era vista como un atributo exclusivo del hombre, sino que pertenecía a la creación misma. Las serpientes, en varias culturas del Medio Oriente, eran símbolos de sabiduría oculta, de conocimiento profundo, ya que se las asociaba con la capacidad de sobrevivir en un entorno adverso. Esta simbología nos lleva a cuestionar si la intención de la serpiente en el relato del Génesis es realmente malévola, o si responde a un propósito mayor, el deseo de la humanidad de alcanzar un conocimiento más elevado, uno que trascienda las limitaciones de su realidad inicial en el Edén. Además, consideremos el diálogo entre la serpiente y Eva. La serpiente utiliza un lenguaje de persuasión que apela a la curiosidad intrínseca del ser humano. Con verdaderamente dijo Dios que no comierais de todo árbol del huerto. La serpiente no simplemente presenta un mandamiento, plantea una pregunta que invita a la reflexión. Esta interrogante no solo desafía la autoridad divina, sino que activa en Eva el deseo de indagar y explorar. La habilidad retórica de la serpiente nos lleva a un dilema moral. ¿Es malo buscar el conocimiento o desafiar lo autoritario? El intercambio entre Eva y la serpiente también es revelador. Ella, al responder, señala que no solo está dispuesta a conversar, sino que demuestra un conocimiento sobre lo que Dios ha prohibido. Sin embargo, su explicación se presenta como una distorsión sutil de la prohibición original. Aquí podemos ver cómo el discurso de la serpiente no solo desafía a Dios, sino que también permite a Eva participar en un proceso de argumentación. Este diálogo pone en relevancia la idea de que la búsqueda del conocimiento puede ser un camino hacia la emancipación, pero también puede llevar a la trampa de las interpretaciones erróneas. Interpretemos esto como un recordatorio del potencial dual de la sabiduría. Puede ser tanto liberadora como destructiva. Muchos estudiosos de la Biblia han destacado el contexto cultural en el que se escribió el Génesis. La narrativa refleja preocupaciones muy específicas de las sociedades antiguas, como el entendimiento de la vida y el sufrimiento, el poder y la autoridad, y el lugar del ser humano en el universo. En este sentido, la serpiente no solo es un catalizador del pecado, sino un símbolo de la lucha por el conocimiento y el poder, una representación de las tensiones que siempre han existido entre lo divino y lo humano. Al navegar por este relato, no podemos obviar la relevancia del árbol del conocimiento del bien y del mal. Su existencia plantea la realidad de la moralidad y el libre albedrío, sugiriendo que el conocimiento tiene un costo.
Tomar de su fruto implica una transformación irrevocable, un cambio en la naturaleza del ser humano. Aquí la serpiente, lejos de ser solo un tentador, se erige como un agente que facilita esta evolución en la conciencia humana, aunque a un alto precio. Los efectos de esta acción resuenan a lo largo de las páginas de la historia narrativa del pueblo israelita y su entendimiento del ser humano. La introducción del pecado no se convierte simplemente en una carga o en una condena perpetua, sino en un punto de inflexión que redefine la relación entre Dios y la humanidad. En este nuevo marco, la serpiente se convierte en una figura compleja que invita a la reflexión sobre la naturaleza del conocimiento, el bien y el mal, y la responsabilidad que conlleva el ejercicio de la libertad. Así, la serpiente en el Génesis no es una figura que debe ser castigada y olvidada. En su papel como arquetipo de sabiduría y astucia, nos recuerda que el camino hacia la iluminación puede estar lleno de tentaciones y contradicciones. La trama del Génesis, al mirar más allá de la interpretación simplista de la serpiente, nos invita a explorar las profundidades de la experiencia humana, donde el conocimiento, el poder y la espiritualidad están entrelazados de maneras inextricables. Mirada al texto hebreo. El estudio del hebreo no solo constituye un ejercicio académico, es una travesía hacia el corazón del texto y su significado profundo. En el caso de Génesis, nos enfrentamos a un relato que trasciende las meras palabras, tocando las fibras más íntimas de la existencia humana. La serpiente, un símbolo de astucia y enigma, invita a una reflexión más allá de su representación como adversario de la humanidad. En la traducción, este carácter dual puede diluirse, perdiéndose la precisión con la que se presenta en el original hebreo. En el texto hebreo, la serpiente es descrita como Nahash, una palabra que evoca no solo la idea de un reptil, sino que también implica un sentido de sabiduría o sagacidad. A menudo, la serpiente es vista como un adversario maligno, un representante del pecado. Sin embargo, la astucia atribuida a este ser podría también interpretarse como un atributo que, dependiendo del contexto, puede ser considerado provechoso. Esta interpretación nos lleva a replantear el rol de la serpiente. ¿Es realmente un enemigo o actúa como un catalizador en la búsqueda humana del conocimiento? La tensión reveladora entre el conocimiento y la ignorancia se halla en el centro del relato. En la narrativa, la serpiente interroga a Eva: ¿con qué les ha dicho Dios que no coman de ningún árbol del jardín? Génesis 3:1. Esta pregunta no solo insinúa un reto a la autoridad divina, sino que también invita a la reflexión crítica sobre la palabra de Dios. Al hacer que Eva se cuestione la prohibición, la serpiente se convierte en el agente de un diálogo que puede llevar a la autoexploración. La invitación a cuestionar el edicto divino puede ser vista como un acto de rebelión o, alternativamente, como una iniciación en la conciencia crítica. El ámbito semántico del hebreo no se limita a una simple representación. Está impregnado de significados adicionales que son cruciales para la interpretación. La narrativa del Génesis nos presenta a un Dios que establece un orden y límites específicos, y no obstante, esta intervención de la serpiente es precisamente lo que precipita el momento de la decisión y el desvío. La interpretación hebrea del conocimiento del bien y del mal, Tov Ba Ra, representa no solo una dualidad moral, sino un nivel de entendimiento que la humanidad, en su deseo de trascender, aspira a alcanzar. Es aquí donde surge la pregunta de quiénes son realmente los actores en este drama primigenio. Si la serpiente actúa como portadora de la duda y el cuestionamiento, entonces, ¿es ella la instigadora de la caída de la humanidad? ¿O en realidad
una facilitadora de la autoconciencia. Las traducciones, en su afán de simplificar y transmitir un mensaje claro, corren el riesgo de encasillar a la serpiente en el rol del villano, ignorando su capacidad de representar un cruce entre la inocencia y la sabiduría. Además, al considerar el diálogo entre Adán y Eva después del encuentro con la serpiente, podemos observar que ambos individuos, al estudiar la prohibición de Dios, asumen un papel activo en la creación de su destino. La noción de responsabilidad personal ante la elección emerge de esta dinámica, lo que revela un aspecto fundamental del ser humano: la capacidad de elegir, aprender y crecer a partir de las consecuencias de esas elecciones. La serpiente, entonces, se convierte en una figura que provoca ese despertar, desplazando a ambos personajes de un estado de inercia hacia la autoexploración y la autodefinición. La interpretación del texto hebreo también permite alcanzar un entendimiento más matizado de cómo se desarrollan los eventos tras la transgresión. Al comer del fruto, Adán y Eva adquieren un conocimiento que cambia para siempre su relación con Dios y entre sí. Se dan cuenta de su desnudez, un símbolo de vulnerabilidad y al mismo tiempo de una nueva forma de ser en el mundo. Esto trae a la luz un aspecto filosófico de la experiencia humana. El conocimiento, aunque proporciona entendimiento, también conlleva responsabilidades y consecuencias. A través de este proceso, el concepto de caída se transforma en una exploración de la relación entre inocencia y conocimiento, llevando a una reevaluación de lo que significa ser humano. Así, el estudio del texto hebreo no solo enriquece nuestra comprensión del relato de Génesis, sino que también invita a una introspección sobre nuestra propia existencia. Nos impulsa a cuestionar nuestras creencias, nuestros miedos y la esencia misma de lo que consideramos bueno o malo. La serpiente, en su silueta astuta, encarna el desafío al statu quo, recordándonos que la búsqueda del conocimiento puede ser tanto una bendición como una carga. Este sentido de dualidad resuena a través del tiempo, haciéndonos reflexionar sobre el papel de la duda y el cuestionamiento en nuestra propia búsqueda de significado. Implicaciones teológicas. Al considerar la figura de la serpiente a través de un prisma renovado, se abren nuevas avenidas para explorar la relación intrínseca entre el ser humano, el conocimiento y lo divino. La tradicional demonización de la serpiente se ha afianzado en las creencias y enseñanzas teológicas, pero al reformular su papel, encontramos una oportunidad para un diálogo más profundo sobre la naturaleza de la humanidad y su lugar en el cosmos. Este cambio no solo desafía viejas narrativas, sino que también plantea preguntas fundamentales sobre la moralidad, la curiosidad y la búsqueda de conocimiento que son inherentes al ser humano. Desde los primeros días de la humanidad, el impulso de entender el mundo ha sido un motor de progreso. En muchas culturas, el conocimiento ha sido venerado como un don divino, mientras que en otras ha sido visto con recelo. La serpiente, en este nuevo contexto, podría simbolizar una encarnación de ese impulso humano hacia la expansión de la conciencia. Si se reinterpreta a la serpiente no como un mero embaucador, sino como un símbolo de la sabiduría y de la complejidad del discernimiento moral, entonces la narrativa del Génesis puede transformarse en un relato que celebra el crecimiento y la evolución espiritual del ser humano. En esta luz, la serpiente se convierte en un maestro que enfrenta a Adán y Eva con la realidad de su existencia, la elección, el conocimiento de lo bueno y lo malo, y la aceptación de las consecuencias. Este acto de ofrecer una oportunidad para el conocimiento se podría ver como un acto de amor intrínseco, no de maldad. Así, la serpiente
se eleva a una figura de empatía, una que invita a la humanidad a entender la vida con todas sus complejidades y matices. La tentación, entonces, no se alimenta de la malicia, sino de la oportunidad de crecimiento que viene con cada elección y su inevitable carga de responsabilidad. La implicación de esta nueva interpretación es profundamente teológica. A medida que reconsideramos el papel de la serpiente, también comenzamos a cuestionar las bases de nuestra comprensión de Dios y la creación. Si el conocimiento y la curiosidad son parte integral de la experiencia humana, entonces debemos reevaluar la imagen de un Dios que castiga severamente la búsqueda de la verdad. En cambio, podríamos imaginar a un Dios que respeta y fomenta la curiosidad, que se deleita en la capacidad del ser humano para cuestionar y explorar. Un Dios que invita a sus criaturas a no solo aceptar la fe ciega, sino a buscar la verdad en todas sus formas, examinar su función en la creación y comprometerse en un diálogo continuo con lo sagrado. Al entender la serpiente como un símbolo de búsqueda del conocimiento, es posible encontrar un marco teológico más inclusivo, donde todas las formas de saber y los diferentes caminos hacia la verdad sean honrados y considerados. Este enfoque no solo celebra la diversidad del pensamiento humano, sino que también desafía a las comunidades de fe a abrazar un espectro más amplio de experiencias y creencias. En esta nueva teología, el conocimiento, lejos de ser un enemigo, se convierte en un aliado en el viaje hacia la comprensión y la conexión con lo divino. Esta reinterpretación de la serpiente invita a un contexto en el cual las tradiciones espirituales pueden coexistir y dialogar. En lugar de que las diferentes religiones compitan en un sistema binario de verdad y error, se presenta una invitación emocionante a explorar las intersecciones del conocimiento, la espiritualidad y la revelación. Las corrientes de pensamiento de diversas tradiciones pueden unir fuerzas para crear un mosaico espiritual que refleje la riqueza y la complejidad de la experiencia humana, que a menudo se ve marcada por la búsqueda constante de significado y conexión. Las implicaciones de esta concepción ampliada del conocimiento son vastas. Permiten el surgimiento de un espacio donde incluso las preguntas difíciles sobre el sufrimiento, la alienación y la dualidad de la existencia humana puedan ser abordadas con compasión y entendimiento. En lugar de simplificar las respuestas, una teología capaz de integrar la figura de la serpiente como símbolo del conocimiento puede abrir la puerta a un entendimiento más sofisticado del sufrimiento y la experiencia humana, donde el cuestionamiento y la exploración son vistos como parte integral del camino hacia el crecimiento espiritual. Si consideramos a la serpiente como una compañera en nuestra búsqueda de significado, el lenguaje de castigo y condena que ha permeado muchas teologías se transforma en un diálogo de amor y redención. En este marco, el pecado podría ser reformulado no solo como una transgresión, sino como un resultado del dilema moral en el que todos nos encontramos. Tal entendimiento abre el camino a la misericordia y al perdón, elementos fundamentales en el camino espiritual. En lugar de dictar un sentido de culpabilidad, esta nueva visión se centra en la comprensión y el crecimiento, sugiriendo que la verdadera espiritualidad se encuentra en la aceptación de nuestra humanidad compartida, con todas sus fallas y sus búsquedas. Así, al reexaminar la figura de la serpiente, no solo revitalizamos una antigua narrativa, sino que también sentamos las bases para una teología que acoja la curiosidad y el conocimiento como caminos sagrados hacia la comprensión de lo divino. En última instancia, esto nos invita no solo a repensar la serpiente, sino también nuestras propias actitudes hacia el conocimiento, la moralidad y el camino espiritual que elegimos seguir. Un nuevo paradigma.
Al observar las narrativas que han dado forma a nuestra comprensión del mundo, es inevitable preguntarnos qué historias elegimos y cómo éstas informan nuestras decisiones. La serpiente, a menudo vista como un símbolo de tentación y desobediencia, plantea un desafío que va más allá del simple acto de caer en la trampa del conocimiento prohibido. En lugar de considerar esta figura mitológica como una representación de lo maligno, podemos comenzar a recalibrar nuestra perspectiva y verla como un catalizador para la evolución personal. Imaginemos, por un momento, a Adán y Eva en su entorno idílico. Por un lado, disfrutando de la vida en el jardín del Edén, pero por otro, enfrentando la opresión de una existencia sin elección, completamente guiada por las limitaciones de lo dictado. La serpiente aparece en este contexto no como un villano, sino como un agente de cambio. Su llamado a la curiosidad los impulsa a cuestionar lo establecido, empujándolos a explorar su autonomía. La elección que enfrentan no es simplemente entre obedecer o desobedecer, sino entre permanecer en la inocente ignorancia o embarcarse en una aventura hacia el autoconocimiento. Al adoptar esta nueva percepción, puede surgir un espacio fértil para el diálogo interno. La historia de Adán y Eva es, en muchos aspectos, un reflejo de nuestra lucha contemporánea con las normas sociales, las expectativas culturales y la búsqueda de autenticidad. Al contemplar estas dimensiones, podemos darnos cuenta de que nuestras propias historias pueden estar plagadas de serpentinas, provocaciones que pueden ser vistas como amenazas o alternativamente como oportunidades para el crecimiento. Este cambio en la narrativa nos invita a reflexionar sobre cómo muchas decisiones en nuestras vidas tienen raíces en un deseo natural de explorar y comprender. El camino hacia la autoexploración no está exento de dificultad. La serpiente, al alentar a Eva a comer del fruto, también introduce el concepto de consecuencias. Este momento en la historia puede ilustrar el trabajo interno que enfrentamos cada vez que decidimos errar el camino. Al aceptar nuestra curiosidad y atrevimiento, también debemos estar dispuestos a confrontar los resultados de estas decisiones. Aunque a menudo tememos lo desconocido, es precisamente a través de enfrentar esos temores que podemos cultivarnos y crecer. Las decisiones que tomamos, aunque a menudo parecen erradas en la superficie, pueden desatar un proceso transformador que nos redefine. Esta narrativa puede servir como un poderoso recordatorio para aquellos que se encuentran estancados en sus rutinas diarias. Si asumimos que el conocimiento es un viaje en el que cada elección trae consigo una nueva capa de comprensión sobre nosotros mismos, entonces las serpientes de nuestra vida se transforman en remuneraciones. Como seres humanos, a menudo nos encontramos atrapados en el ciclo de la conformidad, asumiendo que seguir las reglas nos proporcionará seguridad. Sin embargo, es esencial cuestionar si este enfoque realmente nos acerca a nuestra verdadera esencia, o al contrario, nos mantiene prisioneros de un guión que no hemos escrito. Uno de los mayores logros del ser humano es su habilidad para reinventarse. En este sentido, la serpiente se convierte en un símbolo de empoderamiento, que nos recuerda que, al igual que Adán y Eva, enfrentamos decisiones que pueden alejarnos de caminos predefinidos. Esta resistencia al estancamiento es clave para nuestro bienestar. La serpiente nos invita a salir de nuestra zona de confort, a poner a prueba los límites de nuestra curiosidad. A través de las adversidades, se abre la puerta a la conexión con lo divino, en nuestro caso, una profunda conexión con nuestra esencia. El viaje hacia el autoconocimiento también abre la puerta a la aceptación. Al abrazar nuestros instintos más primarios y nuestros deseos más genuinos, reconocemos que hay una riqueza inexplorada en lo que somos. La serpiente nos tienta no solo a conocer el bien y el mal,
sino a integrar todas las facetas de nuestra existencia. Nuestra humanidad se compone de una miríada de matices, un espectro que merece ser explorado, no ocultado. Por otro lado, este viaje no se trata solamente de individualidad, sino de cómo nuestras decisiones impactan a quienes nos rodean. Al elegir el camino del conocimiento, de la curiosidad y de la exploración, tendemos un hilo común de conexión hacia los demás. La historia de Adán y Eva nos recuerda que la búsqueda de la verdad personal jamás puede ser un esfuerzo en solitario. Al arriesgarnos a vivir en verdad, brindamos un espacio para que otros también puedan hacerlo. Nos convertimos en faros de luz en un mar de confusión, invitando a otros a unirse a esta travesía de autodescubrimiento. En última instancia, este nuevo paradigma no es solo un llamado a la acción, sino un sencillo recordatorio de que la vida misma es una serie de elecciones, y dentro de esta danza, la figura de la serpiente nos incita a encontrar nuestra voz. Reconocer su presencia no como un símbolo de malevolencia, sino como un desafío valioso, nos habilita para transformar nuestra narrativa personal. Mientras que otros pueden ver un cuento de advertencia, nosotros elegimos visualizarlo como un testimonio del coraje humano. Así, en cada paso que damos hacia la autoexploración, el viaje se convierte en una celebración de todo lo que podemos ser